Seguimos haciendo País ADN y vamos a entrar a hablar de un tema que es muy interesante, que tiene que ver con las personas con discapacidad en la red de movilidad. Hace muy poquito conversamos con Juan José Santa Cruz, que es parte de nuestro panel, que tiene una hija con discapacidad que está viajando por Europa y nos decía la facilidad para subirse a un bus, la tranquilidad de los pasajeros, la cantidad de tecnología que hay puesta dentro de los buses, nunca le presentó un problema. Uno sueña con que Chile pueda tener lo mismo y por eso estamos con Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano, para hablar de esto. ¿Cómo está, directora? Hola Isabel, hola Aldo, saludarlo a ustedes y a todos que nos están conectados al Ciudadano ADN, el País ADN. Lo reduje a la ciudad porque hoy día es un día en que la ciudad se está moviendo, hoy día es un día que también muy importante hay que destacar, que es el Día Mundial de la Bicicleta. Así que también tenemos que hacer una especial mención, producto precisamente también a temas asociados a la movilidad. Tú lo decías, en Europa las personas se mueven muy fácil y también lo hacen en transporte público y en bicicleta. Nosotros queremos esas ciudades también en las que las personas se puedan mover con seguridad, con accesibilidad, no solo en su automóvil, sino también como peatones, en sus bicicletas y en el transporte público. Pablo, estamos haciendo una encuesta a nivel país para determinar, a nivel ciudadano, digamos, para determinar claramente cuáles son las dificultades y cuáles son las características del transporte con discapacidad, ¿no? Así es, fíjate, Aldo, que el Directorio de Transporte Público Metropolitano ha tomado un diagnóstico general. Recordar que el 17%, no es una cifra menor, el 17% declaró en el último censo tener algún tipo de discapacidad. Entonces tenemos que hacernos cargo de esas personas y precisamente para poder contribuir en ese diagnóstico estamos haciendo esta encuesta que está disponible en nuestra página web de DTPM, en nuestras redes sociales. Primera encuesta además que hacemos en conjunto con Metro, con Ferrocarriles y el sistema de buses para saber qué necesitan más las personas para tener una accesibilidad mejor en el tiempo. ¿Y qué tratamos de detectar, Paola, en esta encuesta? O sea, ¿qué estamos preguntando, digamos? Primero, es una encuesta dirigida a personas con discapacidad y también por la movilidad y el cuidado. A veces nos olvidamos de esos datos y es súper importante relevarlo. Fíjense ustedes que en Santiago un hombre se mueve por razones laborales en un 65%. Su viaje es por pega. Llega a su lugar de trabajo al hogar. En cambio, el 65% de las mujeres se mueven para cuidar a otro. Entonces, en esta encuesta queremos relevar, por ejemplo, qué necesitan esas mujeres para acompañar a una persona con discapacidad. ¿Qué prefieren? ¿Prefieren viajar en transporte público? ¿Prefieren un auto? ¿Qué más necesitan de ese transporte público para poder elegirlo? Son todos temas que estamos abordando por primera vez en esta encuesta. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? Porque no basta con tener tecnología en un bus. Uno ve que las rampas están súper adecuadas, significa que también las veredas estén adecuadas, pero significa también una cultura distinta para entender, apoyar, no reclamar si se demora un poco más de tiempo. ¿Qué es lo ideal para este sistema? Bueno, lo ideal es contar con 3 pilares fundamentales. 1, infraestructura. Es vital. El metro, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo considerable por colocar ascensores en la línea 1 que hace una década atrás no existían. Por lo tanto, la infraestructura pública es esencial. Segundo, en nuestro caso, sobre todo, los buses, los pisos bajos. Algo que uno ya parece olvidar, digamos, pero si ustedes se acuerdan de su experiencia en las famosas Liebres o en la micro amarilla, uno que accedía a un escalón. Claro. Hoy día, fíjense ustedes que hace 10 años, el 20% de los buses aún no tenían piso bajo. Hoy día ya solo estamos en un 4%. O sea, la gran mayoría en Santiago de los buses son de accesibilidad universal, lo que permiten, por ejemplo, a una persona con silla de ruedas poder solicitar la apertura de la puerta de atrás, se baja la rampa y la persona accede al bus. Eso hace 20 años, cuando no existía entonces Transantiago, hoy día Red Movilidad, era impensado. Por lo tanto, hay que avanzar en infraestructura, hay que avanzar en la tecnología de los buses y, muy importante, hay que avanzar en educación y en capacitación. Y en eso también estamos, a través de nuestra gerencia de vinculación ciudadana, haciendo un esfuerzo importante. Estamos contemplando llegar a 200 colegios para enseñarle a nuestros niños y niñas la importancia del respeto, la importancia de ayudar a acceder a la rampa y la importancia de mirarnos entre todos en la ciudad y en el transporte público. Y en el metro también hubo un montón de avances, ¿no? O sea, había una época en que la discapacidad no tenía cabida en la red de metro. Ahora hay muchos ascensores. Así es, era un imposible, digámoslo con todas sus palabras, era un imposible. Una persona en silla de ruedas, prácticamente si no era acompañada, no podía salir de su casa.
estaba condenada a vivir en esas 4 paredes, digamos. Hoy día la ciudad se prepara mucho mejor. No decimos que totalmente, los desafíos todavía existen, pero lo mencionábamos. La posibilidad de acceder a través de ascensor al metro, la posibilidad de tener un piso bajo en los buses, la posibilidad que Tren Central también está haciendo sus propios esfuerzos, son esfuerzos mancomunados para hacer que las personas no se queden en su casa por no poder estar en la ciudad, sino muy por el contrario, poder entonces ocuparla. Sí, porque me acuerdo la lucha que se dio para que hubiese al menos un ascensor en la salida del Metro Ecuador que sale directo al centro Teletón. Hoy día hay varias estaciones de las nuevas líneas, yo diría todas tienen metro. La línea 1 era la más problemática, sin embargo se malusa. La gente lo usa no para el tema de la discapacidad, sino para subir, por ejemplo, en el caso del comercio ambulante, la mercancía, la mercadería. La gente lo usa para descansar cuando eso debiera ser de uso privilegiado o prioritario para personas con alguna discapacidad. Ahora, cuando hablamos de hacer educación, ¿han hecho la ruta con una persona con discapacidad para entender dónde están los problemas hoy día? Sí, efectivamente hemos hecho la ruta, primero porque durante todo el año pasado, el año 2023, tuvimos una asesoría permanente en materia de accesibilidad universal. Entonces no es que un área del directorio se haya capacitado, sino que todas las áreas se capacitaron y se pusieron en lugar del otro. Entonces fueron personas con discapacidad, no videntes y en silla de ruedas, y se compartió el cambio de roles, es cómo estar en el lugar del otro, que es fundamental. Y también estuvimos acompañando a Maite, una niña de la Teletón, precisamente en el trayecto que tú mencionas, Isabel, y lo hicimos con ella en bus, en metro. Y fíjate que lo que más destacaba Maite era decir: aquí ya están dadas las condiciones, lo que necesito es que me respeten, lo que necesito es que me eduquen al resto, de que sepan que tengo que ocupar mi espacio y que lo respeten. Entonces uno tiene que quedarse con ese mensaje de Maite, que era una niña de la Teletón precisamente, que nos daba cuenta de la importancia de esto. Paola, hemos avanzado en una red de transporte eléctrico, lo que significa, cuando cambia, la gente se olvida, pero cuando cambiamos las micro amarillas al Transantiago lo hicimos fundamentalmente por razones de seguridad y de contaminación. Hemos avanzado en tiempo de desplazamiento, pero todavía quedan metas importantes por cumplir. Tal vez la más importante sigue siendo la evasión, ¿o no? Bueno, tenemos muchos desafíos, efectivamente, Aldo. Ese rápido recorrido por la historia que nos lleva a las liebres, a las micros amarillas y hoy día a la electromovilidad nos sitúa como la ciudad, como lo destacó el presidente en la pasada cuenta pública, la ciudad de Santiago es la ciudad con más buses eléctricos después de las ciudades chinas. Y eso es un tremendo avance. Eso es un avance de una política de Estado. Más allá del gobierno de turno, hemos mantenido esa política y hoy día los 2.500 buses eléctricos, todos de piso bajo, todos con una disminución del ruido en la Alameda, medida de 44% menos de ruido. Hoy día iba junto a los ciclistas que nos juntamos ahí en la Plaza Italia, Plaza Dignidad, y recorrimos hacia abajo, hacia la Alameda, y frente a la Alameda, a la Moneda, conversábamos y ellos me decían: antes no habríamos podido hablar. No habríamos podido conversar porque el ruido no lo habría permitido. Bueno, hoy día se redujo 44%. Y efectivamente existen desafíos como el no pago, como la evasión, en los cuales estamos combatiendo con buenos resultados. El segundo semestre del año pasado logramos disminuir 6 puntos porcentuales la evasión, situándola por primera vez después de años bajo el 40%, y por lo tanto seguimos trabajando. Entonces aquí el mensaje es claro: la accesibilidad universal, la electromovilidad son avances tremendos, reconocidos a nivel internacional, pero en los cuales tenemos también que invertir para poder seguir llegando no solo en Santiago, sino también lo ha dicho nuestro ministro Juan Carlos Muñoz en regiones. Y para eso necesitamos el pago responsable del pasaje y para eso seguimos haciendo campañas para poder combatir la evasión. Yo ahí tengo una pregunta que es un poco más cultural, porque uno dice, tenemos una red de movilidad interesante, el presidente lo planteó en su cuenta pública, ¿no? Que uno de repente se pierde en las regiones, La Serena, Coquimbo, Valle, Valparaíso, Tiltil, Lota, Osorno, tienen buses eléctricos, y ahora también Copiapó, que va a tener sus buses eléctricos. Uno dice, bueno, esto está creciendo, pero tenemos un problema enorme cultural de cómo nos comportamos en la sociedad en cuanto a la movilidad. No tenemos un cariño por nuestro transporte público, por todo lo histórico que hemos sabido, ¿no? Que ha sido siempre un tono de sentir ahí que ahí está como la desigualdad bien puesta, ¿no? Como yo creo que siempre tenemos esa sensación, por eso la evasión, por eso esa sensación también de que podemos destruir los buses. Ahí uno dice, bueno, tenemos bus eléctrico, pero ¿dónde está la cultura ciudadana de tener menos agresividad en la calle,
de ser un poco más colaboradores. Como que uno siente que estamos partiendo al revés, primero con la tecnología y no con la cultura cívica o ciudadana, ¿no? Esto es una reflexión que estoy haciendo, directora, ¿no? Una reflexión súper compartida, Isabel, y se agradece, porque nosotros hemos puesto el foco en todos esos lineamientos. Nosotros hemos dicho, primero tenemos que llegar a la periferia. Ya no es posible. Fíjense ustedes que en la comuna de La Pintana, ahora, cuando empezó nuestro gobierno en el año 2022, no llegaban los buses eléctricos. Entonces los vecinos y vecinas, y con justa razón su alcaldesa nos decía, los veíamos pasar a lo lejos. O hijos que decían, no, pero mamá, si en el sector Sol Oriente hay buses eléctricos. Y efectivamente, si uno veía la distribución de la electromovilidad, tenía un sesgo territorial brutal. Entonces, una de nuestras metas fue decir, esto se acabó. Los buses van a llegar a la comuna de La Pintana y afortunadamente pudimos cumplir ese compromiso en el 2022 y lo hemos seguido profundizando durante estos años. Pusimos el primer electroterminal de Santa Rosa, que recorre además todas las comunas de la zona sur. Todos esos recorridos vienen hasta el centro también. Y además ahí se hizo un proyecto hermoso para ver la integración, este cambio cultural que tú mencionas, Isabel, porque buscamos a 20 mujeres, en el caso de la comuna de La Pintana, lo replicamos en Renca, en Huechuraba, lo replicamos también en la comuna de Maipú, a modo ejemplar nada más, un programa para que las mujeres de la comuna de La Pintana, vecinas del electroterminal de Santa Rosa, fueran quienes fueran las conductoras de esos buses. Pues bien, ha sido un programa exitosísimo que nos ha llegado a aumentar un 62% en 2 años, las mujeres al volante, y se genera eso que dices tú, porque esas mujeres vecinas son las que manejan esos buses. El vecino la reconoce, la saluda y además ella tiene una fuente de trabajo. 40% tenían un trabajo informal, muchas de ellas eran jefas de hogar, y a partir del programa Mujeres Conductoras que integren cultura, que integren educación, que integra a esos vecinos y vecinas, hemos logrado avanzar también el transporte público. Y a eso sumamos nuestro team educativo, 200 colegios esperamos cubrir durante este año. Vamos y les decimos, no en primera persona desde la autoridad, sino en primera persona desde la conductor, cuál es su experiencia. Y son ellos, esas voces, las que les dicen, paga tu pasaje, cuida tu bus, porque el transporte público es el mejor ejemplo de algo que pertenece a todas y todos. Así que seguimos trabajando en integración. El ejemplo de La Pintana es uno más de todos los que estamos trabajando y profundizando. Y hay un tema que también preocupa, que tiene que ver con la violencia y los asaltos dentro de los buses. Anoche veía un reportaje, no me acuerdo si en TV, en Omega, que es feroz la gente que ha tenido que vivir algún asalto en los mismos conductores, si se ha aumentado el tipo de violencia, que es mucho más violenta, hay mucho miedo, ¿no? También. ¿Cómo se puede resguardar? ¿Cómo se puede hacer un seguimiento a ese bus? ¿Cómo se puede estar permanentemente como resguardando con seguridad de alguna manera las personas que se sienten como con miedo a usar el transporte público? Bueno, efectivamente hay que hacer un llamado de nuevo también a que generemos el factor de educación y cultura que hablábamos, porque evidentemente influye, pero nosotros como autoridad hemos tomado medidas concretas. En septiembre del año pasado firmamos un acuerdo inédito en La Moneda con la Subsecretaría del Interior, con la Delegación Presidencial, pero muy importante, con todas las empresas de transporte público, para poder hacer un compromiso con el Ministerio de Transporte y el Directorio de tomar todas las medidas preventivas para que este tipo de hechos no ocurriera. Y tanto así que tenemos un número histórico del orden de solo 4 buses que han sido siniestrados y quemados este año versus cifras que eran mucho mayores en otros años. Pero también hicimos el acuerdo de formar una mesa de trabajo donde están las conductoras y conductores. Y fíjate que levantamos un diagnóstico con más de 1.800 conductores que nos dijeron dónde estaban los puntos más críticos, y ahí está actuando hoy día Carabineros para poder tomar todas las medidas de prevención que el trabajo requiere. ¿Es suficiente? Obviamente el desafío continúa, pero hemos tomado las medidas de tomar los acuerdos políticos, de tomar los acuerdos técnicos, mesa de trabajo constituida, diagnóstico con Carabineros operando hoy día en esos puntos críticos, y muy importante, estamos a puertas de poder dar a conocer un plan integral en materia de seguridad que va a permitir no solo que las y los pasajeros se sientan seguros, sino también seguir contribuyendo a la seguridad de nuestros conductores, que es un eje fundamental en el sistema de transporte público. El transporte público metropolitano siempre quedó descontento el alcalde de Maipú porque no se anunció la extensión del metro
a su comuna. Así es, el alcalde en su legítimo planteamiento ha planteado al gobierno esa necesidad. También hay otros alcaldes que se suman, pero también quiero decir que hemos sido súper responsables como gobierno. A mí me tocó en el año 2017 como ministra de Transporte anunciar la línea 7 del metro, pero fíjense que fue la última línea que anunciamos con presupuesto y con todos los estudios. Entonces aquí tampoco hay que improvisar, aquí hay que hacer un trabajo serio y responsable, y de eso me doy fe de que el ministerio está dando cuenta de ello, y vamos a seguir trabajando no solo en Maipú, sino en el resto de las comunas de Santiago y también de todo Chile. Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano. Esperamos la encuesta, pues el 16 de junio se entrega, ¿no? Eso, y agradecer la posibilidad de difundirla, invitar a las personas con discapacidad, que no son pocas, 17% de las y los chilenos se han declarado como tal, para que puedan participar en ella, porque con buenos diagnósticos construimos mejores políticas públicas. Así que gracias por el espacio dentro de la contingencia, y recordar hoy día, Día Mundial de la Bicicleta. Los invito a que miremos la ciudad también desde el ciclismo. Además, nos permite cero emisiones contaminantes, aportar en materia de salud. La gente que anda en bicicleta se deprime menos, así que veamos el sol en estos días nublados también usando la bicicleta. Muchas gracias, Paola. Gestiona las